Bienvenidos a Connection First, mi nombre es Fabiana Cole, súper contenta de estar en una nueva temporada de Connection First para ustedes, feliz además de grabar ahorita en español. Estaba terminando de editar la entrevista en inglés de la que les voy a hablar ahora, que es con una autora y educadora para padres australiana, que entrevisté sobre el tema de adolescencia, pero qué diferente se siente de verdad hablar en inglés o en mi caso en inglés y en español. Es una de las cosas que más me debatí para esta temporada, pero estoy feliz de seguir grabando cada episodio en los dos idiomas para hacérselos llegar a ustedes, que sé que cuando veo los stats del podcast se escucha por igual en los dos, así que quiero seguir en los dos idiomas. Gracias por escucharme, apoyarme. El podcast llegó a una lista de los 40 mejores podcasts como número 15 el año pasado, los mejores podcasts para padres aquí en Australia, y se los debo en gran parte a ustedes. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí y como siempre digo, cualquier comentario que tengan, bueno o malo, todo es bien recibido y lo agradezco enormemente, porque siempre estamos aprendiendo y creciendo y queriéndoles traer la mayor información que podamos, las mejores entrevistas y el mayor apoyo, sobre todo. Como parte de mi camino, de mi parte de este camino de apoyarlos, estoy estudiando ahorita counseling para apoyar a padres de forma directa. Espero terminarlo este año y eso me tiene súper emocionada porque aparte del podcast voy a empezar a poder trabajar con padres directamente. Les contaré más en otro episodio del podcast, pero quiero entrar ya de lleno a esta entrevista que fue espectacular. Esta entrevista me hizo llorar, lloré 2 veces en el capítulo, o sea, me dio una pena con la señora que estaba entrevistando. Es mamá de 2 varones, tienen 25 y 27 años sus hijos ya. Bueno, lloré, nos reímos a carcajadas, fue una entrevista espectacular porque cubrí un tema muy cercano para mí ahorita, que es el tema de la transición de nuestros hijos de ser niños a convertirse en adolescentes. Matías, mi hijo, cumple muy pronto 12 años, está terminando su primaria, que aquí es un cambio enorme porque pasan como una graduación de primaria, cambian de colegio, tienen más independencia. Es un cambio que aquí le dan muchísima importancia y es una transición bastante importante también para ellos, que como que la procesan como algo también importante por lo mismo de que en su entorno le dan esa importancia. Entonces, pues, era un momento perfecto para entrevistarla. Me encantó que apenas conectamos por redes sociales, me dijo que sí, acordamos, ella está súper ocupada, tiene muchos libros, siempre va a colegios, es educadora para padres y también para adolescentes. Y bueno, se ha convertido en una figura muy emblemática en Australia en el tema de la adolescencia y la educación sexual. Yo quería hablar con ella de muchos temas, entre los cuales estaba el cómo abordar ese tema de sexualidad tan importante que no lo habíamos conversado en mi podcast, y también cómo mantenernos conectados con nuestros hijos mientras ellos pasan por todos esos cambios hacia la pubertad, la adolescencia. Una de las cosas que me interesaba también cubrir con ella era el tema de las redes sociales. Ahorita en Australia, justo esta semana, comenzó la nueva ley que no permite a las personas con menos de 16 años tener acceso a redes sociales. Quería también sus insights. Y conversamos un poco de todas estas cosas. Fue una entrevista de casi una hora. La pueden escuchar también originalmente en inglés, pero aquí voy a hacer mi mayor esfuerzo por traducirla y contarles más de lo que va. Michelle tiene, como les decía antes, 2 hijos, varones, 25 y 27 años. Tiene muchísima experiencia en este tema, más de 20 años como educadora de adolescentes y de familias. Bueno, primero déjenme contarles cómo yo la descubrí para recomendarles también sus libros, que quizás los pueden tener acceso donde ustedes estén, y si no, los puedo ayudar a tener acceso porque son buenísimos. Tiene unos libros que yo el que me enteré era de la guía para niños de adolescentes, como el nombre es A Guy's Guide to Puberty and a Girl's Guide to Puberty, como la guía para adolescentes de niñas y la guía para adolescentes de niños. Y fue interesante porque yo pedí su libro, me llegó súper emocionada, lo empecé a leer. Bueno, obviamente primero se lo intenté dar a mis hijos y ellos como, ¿qué es eso? Y cuando vi que tenían como que una mala reacción, obviamente no iban a querer leerse un libro de pubertad así for fun porque les diera la gana. Yo agarré y les dije, no, no, yo este libro lo compré para mí, esto no es para ti. Es que yo tengo 2 hermanas, yo no crecí cerca de varones de mi edad y yo quiero aprender de todos los cambios que tú vas a tener ahorita. Esto no, o sea, nada que ver, esto no es para ti. Por supuesto, en lo que tú les dices eso genera demasiada curiosidad. Y nosotros que nos sentamos a leer con ellos todas las noches antes de dormir, a ellos muchas veces ahorita que ellos ya leen y leen muchísimo, me llevo mi libro y leo al lado de ellos. Y tú veías así, que veían de ladito lo que yo estaba leyendo, súper interesados. Y terminamos leyéndolo juntos. Y mi primera pregunta para Michelle era,
era cómo justamente comenzar a abrir estos temas con nuestros hijos. Yo quería que ella nos diera algunas de sus ideas de cómo abrir estos temas de sexualidad, de pubertad, de cambios de adolescencia con nuestros hijos, cuál es el mejor momento. Ella habla mucho de que los niños se tomen la batuta en estas conversaciones y quería que me explicara mejor sus ideas al respecto. Lo que ella dice, lo que me contaba es que es muy importante entender, por ejemplo, cuando ella con estos temas que pueden ser nuevos, pueden ser distintos a lo que los niños están acostumbrados a conversar con nosotros, entender que esas conversaciones directamente uno a uno pueden ser intimidantes y es normal que sean intimidantes quizás para ellos, que ella lo ve cuando va a salones de 30, 100 personas, los niños hacen su mouth, como dicen en inglés, y ven por la ventana y es como que, ay, ya me olvidé de lo que está pasando aquí, me puse a pensar en pajaritos preñados. Pero en persona, en one on one, cuando estamos con nuestros hijos, es distinto. Entonces tenemos que hacer de esas conversaciones, no como se hacía antes, una sola conversación densa donde hablo todo esto y me voy y ya más nunca se habló de esto y es tema tabú. O te lanzo este librito y yo he escuchado las dos versiones. La conversación densa, aquí te sientas y te voy todo larguísimo, o el librito y me voy y tengo temor a hablar de esto. Ella lo que sugiere son muchas mini conversaciones, que sea un tema recurrente, que lo normalicemos, que sea un tema que va y viene y que no sean conversaciones largas de charlas larguísimas, sino de algo más concreto, preguntas, y tenemos que entender la ciencia de cómo es el procesamiento de información de nuestros hijos. Cuando son muy pequeños, todo lo que nosotros les decimos, ellos lo dan como por hecho. Eso es como la verdad absoluta. ¿Qué pasa? A medida que nuestros hijos van creciendo, entran muchas otras cosas en juego. Ella dice que este cambio pasa en los varones alrededor de los 11 años y en las niñas entre los 8 y los 9. Entonces, tenemos que pensar que muchas veces esto pasa antes de que nosotros pensemos que es el momento de hablar con ellos y que podemos utilizar esta ventana cuando todavía son chiquitos para darles respuestas y empezarles a dar información acorde a su edad. Después de que llegan a esa edad donde ya no es todo lo que tú le dices la verdad absoluta, empiezan a entrar otros factores. ¿Cómo me siento con esta conversación? ¿Qué pensaría mi amigo de este tema? ¿Qué fue lo que yo escuché el otro día que alguien dijo de este tema? Entonces dice que es importante saber esto porque cuando tenemos hijos chiquitos, en verdad hemos estado cubriendo estos temas sin darnos cuenta y tenemos muchas oportunidades a la hora del baño, cuando hablamos de partes privadas, cuando hacemos juegos, yo le doy el ejemplo, cuando hacemos juegos, por lo menos en la casa, de cosquillas, ahí puedes empezar a hablar de lo que es el consentimiento, de como que cuando tú quieres parar, dime que quieres parar, no tengo por qué seguirte haciendo cosquillas porque yo quiero y tú no quieres. Ese tipo de cosas se pueden ir cubriendo desde que son chiquitos. Lo ideal que nosotros deberíamos querer ver en nuestros hijos es que cuando arranquen lo que aquí es high school, que es normalmente cuando tienen 12 años, alrededor de los 12 años, que los niños sepan, yo soy inteligente y no voy a pasar por tonto ante cosas que escuche, que se sientan con confianza, que sientan que saben lo suficiente de estos temas. Cuando ya entran en un entorno donde es mucho más abierto esto y muchos niños tienen muchísima información ya, tengo confianza para tomar buenas decisiones y conozco mi cuerpo, que conozcan los cambios en su cuerpo y que los procesen de manera natural. Esos son 3 goals que ella me decía como para los niños cuando ya cumplen 12, que se sientan que tienen la información, que se sientan en confianza y que sientan que conocen su cuerpo y que la información haya venido de nosotros, porque bueno, sabemos todo lo que pasa ahora de toda la influencia que hay, no solamente como era antes, que justo lo hablaba ayer con mi mamá, que antes eran los amigos que te venían y te daban información y ahorita también es en Internet. Entonces, tenemos que ser incluso más eficaces en nuestro manejo de información, en cómo damos la información a nuestros hijos. Y bueno, por supuesto, algo que es obvio, pero que quizás se nos olvida porque en el momento no es quizás de la forma como nosotros lo vivimos creciendo y es fácil que de repente tengamos una reacción rara. Y una de las cosas que me decía es crear ese lugar seguro donde no sobrereaccionemos, que nada nos sobresalte, que nada nos haga como, oh, wow, ¿sabes? Sino también poder naturalizar las cosas de una forma que ellos se sientan en la capacidad siempre de poder venir a nosotros y saber que les vamos a hablar de manera tranquila, sin juicios y con la verdad. Ya explicaba que algo que pasa muchas veces es que cuando está en un colegio, algún niño, por llamar la atención, se lanza una palabrota dentro de la pregunta que le están haciendo y dice que es muy fácil que en esos momentos la persona que está hablándoles, en su caso como educadora de estos temas a adolescentes, se sobresalte y el niño se sienta como intimidado por esa reacción. Lo correcto es siempre responder qué interesante la pregunta y te voy a explicar por qué esa palabra quizás que acabas de usar podría entenderse como un poco grosera dependiendo del lugar donde la uses. Déjame explicarte por qué. Y tú tomar la batuta como guía de el explicarles el por qué esa palabra se podría ver vista de mala forma o de manera grosera y explicarla de una forma más técnica.
Algo que me fascinó de su approach también es que ella habla muchísimo de cada momento que tenemos para darle algo de información sexual, de la pubertad, de los cambios a nuestros hijos. Cada vez que tengas la oportunidad de hablar de algo técnico, si vienen y te hablan puntualmente la palabra sexo, que me acuerdo cuando Matías vino y me dijo, ay, estuvimos leyendo en el diccionario en el colegio lo que era tres palabras y entre esas una era sexo. Cuando te vengan y te hagan preguntas así, que te lo dicen a veces como un comentario, pero de fondo hay una pregunta, quieren información de tu parte o saber qué piensas o qué dices o cómo los ves por preguntar eso. Envuélvele la parte técnica con tus propios valores. Entonces, vas a hablar del sexo y dices, esto es lo que pasa, y le explicas la manera técnica. Entonces tú le explicas, bueno, el sexo comienza y termina aquí, no es nada más lo que se ve bajo las sábanas en una película, sino es esto. Y entonces, ahí, por ejemplo, en términos de valores, puedes ir tú, dependiendo de tus valores familiares, lo que tú le quieras decir, ya eso es muy personal, pero el ejemplo que ella me dio es explicarles que parte de eso que pasa incluye las partes privadas, el nivel de intimidad que tiene que existir entre las dos personas y la importancia de la relación que tenemos con la otra persona porque es un momento muy íntimo, parte del consentimiento y de explicar el sexo es algo que nadie te lo puede hacer a ti, es algo que tú decides y que nadie puede decidir por ti. Y la importancia de elegir una pareja de confianza, porque es algo muy privado, tienes que elegir a alguien en quien confíes. Y así, como ese pequeño ejemplo, muchos ejemplos de cómo abordar y aprovechar esas micro conversaciones, micro preguntas para unir algo técnico con un valor. Obviamente estas conversaciones van avanzando a medida que nuestros hijos van avanzando y podemos ampliar más la información a medida que son más grandes. Otro tema del que también ya se hablaba mucho, pero lo recordó, era la importancia de darle los nombres reales a las cosas, que muchas veces los abusadores de niños hacen target a los que justamente no tienen ni idea de los nombres reales de las partes de su cuerpo. Una de las preguntas que yo tenía para Michelle era, ¿cómo hacer si tú no se te dio el momento donde te preguntasen algo directamente o donde tuvieras una excusa para traer a colación el tema y comenzar esas microconversaciones, sino tú quieres de repente, coño, siento que están creciendo, tengo que tener esta conversación. ¿Cómo hace? Porque yo lo escucho muchísimo de personas que me dicen, no sé cómo entrar en el tema. Tú tienes que saber también, antes de cualquier conversación, cuál es tu por qué. ¿Por qué quieres abordar este tema? Los queremos educar porque queremos reducir los malos comportamientos y las malas tomas de decisiones en relación a la sexualidad, a la pubertad, y está comprobado que quienes tienen más información toman mejores decisiones. Y en segundo, queremos que puedan entender los cambios que van a vivir que van a vivir en su cuerpo con mucha más confianza. Entonces, una de las cosas que yo le decía era, una vez que ya sabemos el por qué y queremos entrar en esta conversación, ¿cómo podemos de verdad comenzar con esto? Yo le explicaba que en mi caso, yo escuché a mis hijos chiquitos una vez diciendo algo que ella me dice que es muy común, que los niños dicen cosas hacia el aire que no tienen ni idea porque no tienen filtro cuando son pequeños. Yo creo que mis hijos eran como 4 y 6 años y estaban hablando de que si besaban a alguien iban a tener bebés. Y yo aproveché y me acuerdo que era una mañana, yo estaba saliendo del colegio, así, subiendo las escaleras, me acuerdo, y viéndolos desde allá, era como, no, eso no es así. Y en un segundo les expliqué cómo se hacían los bebés de manera técnica, sencilla, acorde a su edad. ¿Qué pasa si no he tenido la conversación y el tiempo pasa? Quiero hablarles de esto. Una opción que ella me dijo que me pareció súper buena es que tú agarras y le dices, epa, fulanito, sabes que te estás haciendo grande, ya es hora, ¿qué te parece si empezamos a tener algunas conversaciones de adultos? Y entonces tú les dices que ellos decidan, ¿cuándo podríamos tener estas conversaciones? Tú decides cómo, que quizás no es una opción que faltes al cole, pero quizás sí es una opción que tengamos chocolate y lo hacemos comiendo chocolate. Él me decía que es una buena opción si te ha llegado el momento donde ya son más grandes y quieres empezar a tener estas conversaciones y que los hagas los líderes de la conversación. ¿De qué podemos hablar hoy? ¿Qué quieres hablar de la pubertad? ¿Qué sabes de los cambios de las niñas, de los cambios de los niños, de lo que va a pasar? Entonces, esa es una forma de que si te llegó el momento, ella sugiere que lo hagas, pero siempre dejando que ellos lleven la batuta de esas conversaciones y adaptándote y no impresionándote y todo lo que conversamos antes. Es bueno saber también en estas conversaciones que los niños que son curiosos, y yo tengo dos bastante curiosos, yo creo que los niños son curiosos por naturaleza, nunca se van a sentir satisfechos hasta que tú le digas la respuesta completa. Entonces, tratemos de darles la información nosotros, no nos sintamos intimidadas, demos la información, preparemos la mejor forma, busquemos, hay guías prácticas de acuerdo a la edad y busquemos la información para nosotros dársela. Le pregunté a Michelle también cuál es alguna de la información falsa que pensamos sobre la adolescencia y que no lo tenemos claro y que mucha gente se confunde. Ella dice que una de las cosas que a veces los padres se nos olvida en la adolescencia o que no tenemos claro es la poca capacidad que muchas veces nuestros hijos adolescentes tienen para comunicarse.
que pierden en verdad a veces capacidades de saberse expresar durante la adolescencia. Lo importante es entender ese proceso y de saber las necesidades nuevas que van a tener, que a veces se nos olvida, a veces pensamos que siguen siendo nuestros hijos pequeños. Sobre la parte de los cambios en la adolescencia, me encantó esta parte de la entrevista donde ella me contó que ahí uno de sus hijos, por ejemplo, fue de la noche a la mañana, de un día, o sea, en un año los cambios fueron súper rápidos en cuanto físicos como emocionales. Y el otro hijo fue mucho más progresivo. Yo le decía que me sentía muy identificada con el primero, porque ella me describió cuando me estaba contando que su hijo había cambiado casi de un día a otro, y el hijo lo que sintió es que quienes habían cambiado eran sus papás. Y yo me sentí muy identificada con eso, porque justo la mañana de la entrevista tuve una mañana súper intensa con mi hijo de casi 12. Y él en un momento esa fue la parte de la entrevista donde me puse más emocional porque me dio demasiado cerca, porque me pasó con Matías esa mañana, que fue una mañana que nada salió bien, esos días donde no estás nada preparados de la noche anterior como debemos y sabemos la teoría, pero a veces no lo hacemos y nos levantamos y todo estaba revuelto. Cuando él bajó finalmente, no se había puesto el uniforme, todo salió mal, yo perdí la paciencia. Cuando por fin se sentaron a desayunar, yo me hice una taza de té y me senté y dije, ok, ya estamos más calmados, vamos a hablar. Y ahí él explotó y se puso a llorar él, diciéndome muy frustrado que qué me pasaba, que yo sí estaba diferente. Y me dio en el alma porque me sentí tal cual identificada cuando Michelle hablaba que su hijo sintió que los que cambiaban eran los padres, porque ellos están viviendo muchísimos cambios, pero nosotros respondemos de una forma distinta a esos cambios y entonces nos convertimos en unos papás también diferentes para ellos, nos ven de otra forma, nuestras habilidades en términos de nuestra paciencia y nuestra calma, obviamente también se ponen bajo presión con todo esto y es interesante verlo desde sus ojos, que desde sus ojos él está igual, pero nosotros estamos cambiando porque nosotros estamos encontrándolos a ellos más irritables, porque estamos perdiendo la paciencia más rápido. Y era una de las cosas que más quería tocar con ella, de cómo hacer para abordar, o sea, enfrentar todos estos cambios de nuestros hijos siguiendo siendo esas mamás, esos papás que hemos querido ser desde siempre, que trabajamos en la paciencia y trabajamos en la conexión y queremos ser padres conscientes y todo, pero cómo hacer cuando esa gente está con tantas emociones por dentro y a veces sin querer tienen malas actitudes, tienen cambian sus hábitos, cambian sus formas de responder. Y me pareció súper bonito en la forma como ella me contó lo de su hijo, me sentí muy identificada y me dio algunas herramientas muy interesantes que les quiero contar. Número uno, me dijo que no se nos olvide que mientras nuestros hijos más grandes son, nuestra forma de actuar con ellos también tiene que ir progresando para ayudar a nuestra relación. Yo siento que son formas que hay que ir progresando para ayudar a nuestra relación con ellos. Cuando eran chiquitos hablábamos mucho, les decíamos muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Ahorita hay que hacer como un poquito de un paso hacia atrás y escuchar más, que les hablaba aquí sobre la importancia de escuchar en otros ángulos, pero escuchar más en la adolescencia y, y no tratar de brincar siempre con todas las respuestas, sino escucharlos a ellos y tratar de saber de que cuando hay una tormenta, simplemente quedarte en silencio y a veces si se están poniendo obviamente irrespetuosos, decirle ahorita ya no te voy a escuchar, vete para otro lado, necesitas 10 minutos. Qué importante saber que cuando nosotros sentimos algo, ellos también posiblemente están sintiendo lo mismo. Esa frustración que yo sentí esa mañana de que, ¿qué le pasa a Matías? ¿Qué cambiado está? ¿Qué locura esto? Él lo estaba sintiendo, pero hacia mí. Entonces, saber que ellos, los niños en general, los adolescentes, perdonan muy fácil y es normal, por supuesto, tener momentos así, pero nos podemos ir adaptando poco a poco y ese era uno de los temas que más quería abordar con Michelle. Cómo justamente irnos adaptando a estos cambios para poder seguir siendo esos padres que queremos ser para nuestros hijos en medio de todas estas emociones y cambios hormonales que nuestros hijos están viviendo. Ella me dio un tip que me encantó y se los voy a compartir aquí, que es el de imaginarnos, seguramente lo han escuchado, el tema de las jarras de confianza. O sea, es una jarra. Hace poco vi un video justamente de Mel Robbins hablando de eso y me recordó lo que me había dicho Michelle en el podcast. Nos imaginemos que tenemos una jarra y una cantidad de metras que ir metiendo. Cada vez que nosotros como padres, sobre todo en la adolescencia, tenemos la capacidad de quedarnos tranquilos y mantener nuestra calma cuando hay todos estos revoltijos de emociones en ellos, es como si metiéramos un marco. Cada vez que estamos cuando ellos nos quieren hablar,
Dejamos todo y vamos y les respondemos y todo. Ella me dijo que en la adolescencia eso es importantísimo, que cuando tú veas que te quieren hablar, tú todo lo mandas al carrizo y te enfocas en escucharlos y estar ahí 100% presente. Pero así aplica para lo contrario también. Cuando tú veas que ellos están demasiado movidos y están con todo un tema importantísimo y tú piensas que los quieres rescatar y ayudar, es también mantener tu calma, mantenerte tranquilo y preguntarles, ¿qué necesitas tú de mí ahorita? Y muchas veces ellos te lo pueden decir. Yo le decía que esa mañana de Matías, que él todavía no es adolescente, pero estamos en la parte previa y veo cosas de cómo pueden ser, cómo puede ser la vida de ahora en adelante con dos varones adolescentes en la casa. Yo le decía que ese día que Matías se sentó y se puso a llorar, antes de que pasara eso, yo intentaba decirle, pero que tú, que yo, y él, no quiero hablar ahorita. Y ellos muchas veces nos pueden decir lo que necesitan, entonces preguntarles, ¿qué necesitas de mí ahorita? Si ves que están groseros, que las emociones y las hormonas están demasiado altas, decirle tú lo que él necesita. Necesitas agarrar un minuto, no puedo permitir que en esta casa le hables a nadie así. Por favor, aléjate, ve y agárrate unos minutos y volvemos a hablar. Y es ese balance de saber cuando ellos quieren hablar, aprovecharlo al máximo, dejar todo y también cuando necesitan tiempo, dárselos. Hemos hablado aquí muchísimas veces del poder de nuestro silencio, pero desde este punto de vista, de la perspectiva de adolescentes, me pareció brutal y súper importante tenerlo incluso más presente. A mí me cuesta un montón, si les digo la verdad. Yo hablo, me encanta hablar con mis hijos y decirles cosas y a veces tengo que aprender a quedarme más callada. Lo pongo en práctica cada vez que puedo, pero no siempre me sale natural. Entonces, cada vez que logramos mantener nuestra calma en un momento donde las emociones están alteradas, una metra. Cada vez que tenemos la capacidad de poderles decir, de demostrar que estamos ahí para ellos, una metra. Entonces, en todo esto, yo decía, bueno, ok, ¿cómo mantenemos ese silencio cuando al mismo tiempo quiero darles una enseñanza? Porque tú dices, bueno, sí, o sea, qué rico mantenerte en silencio como padre, pero tú tienes que también muchísimas veces hablar y hablar full, ¿no? Y darles enseñanza. Entonces, esto me pareció también súper interesante y se los voy a dejar como un tip porque a mí, o sea, yo lo absorbí demasiado porque, como les digo que había tenido una semana justamente intensa, absorbí todas estas cosas full. Fíjense, ella me dice, mira, tú tienes que saber que tú tienes que hacer planes con tus hijos antes de lo que va a pasar y de cómo son las reglas de tu casa. Y ellos tienen que saber que hay un lugar donde está lo que ellos piensan, lo que tú piensas y la pareja piensa. Y hay momentos donde se unen y se negocian las cosas. Y hay momentos donde simplemente eres tú para cumplir con el sistema y la dinámica familiar. Los papás son los que toman la decisión y toman el control de la situación. Y ellos lo tienen que saber y saber la diferencia de las cosas que son negociables y las cosas que no son negociables. Entonces, ella me dice que tú tienes que tener una energía que sea tu energía a cargo. Cuando tú sacas esa energía a cargo es cuando tú vas a decir algo que no es negociable, que aquí se está haciendo esto y lo dices con firmeza y no vas a aceptar un no como respuesta. Después tú tienes tu otra versión de la mamá que puede negociar, de la mamá que puede escuchar, siéntate, vamos a conversar, la importancia de siempre darle explicaciones a las cosas. ¿Por qué es darle explicaciones a los hijos? Porque si tú no le explicas el motivo de tu no, ellos lo inventan, ellos lo asumen. Si tú le dices, yo no te estoy dejando que tú vayas a dormir esta noche a casa de tu amigo, punto, ellos inventan un no. Es que mi mamá no confía en mí, es que mi mamá odia a mis amigos, es que mi mamá piensa que yo no puedo. O sea, entonces de ahí viene la importancia de decirle a nuestros hijos las cosas con el por qué. ¿Entiendes? No porque tú sientas que, ay, que le tengo que dar explicaciones a mi hijo. Mucha gente, yo pienso que antes, pero todavía pasa, que mucha gente, no, no tengo por qué darte explicaciones porque soy tu papá. Bueno, pero si tú no se las estás dando, se las están inventando y es peor. Entonces mejor dale tú las explicaciones y dile la verdad de por qué estás diciéndole que no o por qué estás diciéndole que sí. Entonces, hablamos de tu energía a cargo y tu energía de mamá flexible. Yo le he dado un ejemplo que me había pasado, que en una mañana de esta semana loca, yo fui y le dije a Matías, y así mismo se lo conté a ella, mira Matías, tu ropa está aquí, ya te la saqué, veo que estás súper cansado, no te estás parando, te voy a sacar la ropa por ayudarte y yo espero que tú bajes en 5 minutos que el desayuno va a estar en la mesa. Entonces ella me dijo, no, 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 hay todo mal. Primero, tú no le sacas la ropa en la mañana, eso se prepara el día anterior, se deja todo listo, ta, ta, ta. Bueno, como lo decíamos, eso es en el mundo ideal, vamos a intentarlo. Yo lo estoy intentando este año muchísimo. Entonces, se deja todo listo. Y después de que tú hiciste el plan con ellos la noche anterior, tú llegas el día, la mañana, y tú no es que vas a decir, yo espero que bajes en 5 minutos, es que te vistes y bajas en 5 minutos, con firmeza y con tu voz a cargo, que es una voz lenta y baja. No tiene que ser una voz de grito, sino lenta y baja, pero con firmeza. Entonces, bueno, eso me gustó muchísimo en términos de la comunicación con nuestros hijos, que son tips que
nunca sobran, que me pareció interesantísimo, y además que yo se lo conté con una firmeza lo de mi mañana con mis hijos, de que no, pero yo no entiendo, esto no siempre es fácil. Yo le dije, yo esta mañana fui y le dije que yo esperaba y le saqué el uniforme y que no, 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 no es así. Eso me encantó. Ese tip de ahorita estoy en mi versión de mamá a cargo, con mi energía de mamá a cargo, y ahorita estoy en mi versión de mamá de vamos a conversar. Cuando hablamos de todas estas cosas en términos de límites, hablamos por supuesto del tema pantallas. Yo le decía que mi hijo de 12 años no tiene todavía celular, la presión va a venir obviamente en lo que comience el high school, y yo le decía que es una de las cosas que más le ponemos esfuerzo acá del tema pantallas, la decisión de no haber tenido iPads para reducir justamente el tiempo en pantallas de nuestros hijos, y todas las decisiones que tomamos alrededor, por ejemplo, de los videojuegos, que son un tema gigante, sobre todo en los varones. Pero, ¿cómo haces tú o qué sugiere ella para en esa transición donde cada vez quieren más independencia en la adolescencia? ¿Cómo puedes tú mantener tus límites fijos y al mismo tiempo mantenerte conectados con tus hijos? Y ella me decía que tienes que saber que en este momento la relación que tienes con tus hijos tiene que estar realmente por encima de todo y que tienes que saber conseguir ese balance. Porque las cosas en las que tú le digas que no, ellos pueden entonces hacerlas bajo cuerda. Y entonces es una línea muy delgada de tener la confianza y de tener la empatía de explicarle tus reglas sin que haya esa zona gris donde entonces digan, no, mi mamá no me entiende, yo lo voy a hacer por bajo cuerda. Hablamos de la importancia de estar conectados con sus amigos, de la tecnología como parte de la comunicación que tienen nuestros hijos ahorita con sus amigos, y ella decía que en esas reglas entra mucho en juego la confianza en nuestros hijos y en los amigos de nuestros hijos, que por supuesto desde su punto de vista, si tu hijo tiene un grupo de amigos en los que tú te sientes confiada, que tengan esa comunicación, entonces eso te abre más las puertas de decir que sí a muchas cosas. Pero que si tú sientes que están en un grupo o con algunos amigos que más bien tienen un impacto negativo, tú puedes controlar un poco también de esa forma la comunicación con los amigos. Era un comentario y decía, bueno, por lo menos aquí en Australia, el tema de high school, que ya es otra cosa, que es muy diferente, la importancia justamente de que el conocimiento es poder, de haber tenido todas esas conversaciones que conversábamos antes para que se sientan como empoderados cuando llegan de todo lo que van a escuchar y el ambiente en el que van a estar tan distinto, rodeados de muchos niños mucho más grandes que ellos. Y muchas veces con el tema, volviendo rápido, el tema de los límites, ella decía que una opción muy buena al momento de límites para mantenernos todavía conectados es decirle, ok, te estoy diciendo que no te puedes ir esta noche a dormir a casa de tu amigo, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y ofrecerle algo a cambio es una manera de decirle, te estoy diciendo que no, pero bueno, también te estoy escuchando y sé que esto es difícil, yo sé que esto te va a afectar socialmente, yo sé que tú querías no perderte ese plan y mostrar esa empatía sin mostrarnos ajenos a sus sentimientos o a lo que para ellos es realmente importante. Para cerrar la entrevista con Michelle, cubrimos la parte de los cambios que pasan esta semana en Australia. Acaban de poner una nueva ley donde los niños menores de 10, los niños adolescentes menores de 16 años no van a tener acceso a redes sociales. Es una ley que yo personalmente he apoyado muchísimo porque siento que nos ayuda a los padres a poner esa ley y que no dependa solamente de nosotros, sino tener como más empoderamiento, decir no podemos, no porque yo diga, sino, y nos reduce un poco esos conflictos que se pueden crear con nuestros hijos alrededor de eso y hace como una norma social que a mí me parece positiva. Pero me llama mucho la atención porque ella trabaja con adolescentes y quería saber el impacto que eso está teniendo en adolescentes y me decía que realmente es un impacto que ella no considera positivo. Ella piensa que muchas veces con la tecnología ahorita se piensa que la tecnología es la causa de los malos comportamientos y ella lo que piensa es que la tecnología muchas veces es la forma de expresar cómo ellos se sienten. El estrés por el que muchos padres están pasando, que a muchos padres y a algunas familias les funcionaba. Muchas personas se conectaban así con sus amigos y muchas veces, por ejemplo, decía el caso de los que tienen 15 y los de 16 ya se pueden conectar y si tú tienes amigos en el grupo de 16, entonces te sientes un poco excluido. Todo eso ya lo abordaba en relación a los que ya estaban dentro de social media, pero yendo a la generación que viene, que es la generación de mis hijos y de sus hijos, los que están por debajo de los 16, pero que todavía no estaban en redes sociales, dice que va a ser eventualmente positivo. Por lo mismo que digo que le da esa oportunidad a los padres de tener un límite claro alrededor de eso sin que hayan canales de grises en una regla que ya se estableció. Ella es mucho más pro que las familias establezcan las reglas, que el gobierno las establezca, pero entiende la necesidad que había y que las compañías de redes sociales no lo iban a hacer por nosotros tampoco. Como mensaje final en este episodio tan bonito que hablamos de la adolescencia y la transición de nuestros hijos de niños a adolescentes, dijo
que la etapa yo le pregunté qué quería mensaje dejarnos como a las madres que estamos escuchando, padres que están escuchando, de mensaje para esta transición, y decía que sepamos que esta es una temporada en la vida que no se repite, que todo lo que hagamos, cada palabra importante que les digamos a nuestros hijos, ellos se van a acordar y la van a traer con ellos por el resto de su vida. Y que lo aprovechemos en el sentido de ver la parte bonita, que no se nos olvide toda la parte bonita de esa etapa que nuestros hijos están viviendo, que ningún esfuerzo que hagamos se pierde, que todos los esfuerzos se valoran muchísimo y que cada vez que elijamos la conexión, ellos lo van a recordar por siempre. Me encantó ese mensaje. Como siempre digo, estamos todos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas y la información que tenemos. Espero que esta entrevista haya sido útil, o esta traducción de la entrevista para quienes quieren escucharla está completa en el episodio en inglés. Gracias por unirse a esta nueva temporada de Connection First y estoy emocionada por todo lo que está por venir. Nos vemos la próxima vez.